Yo tengo amigos que hasta la fecha no saben que yo no veo, porque no se me nota. Yo tengo el que se llama dolor suicida y ni por eso he pensado en me quiero morir cuando me duele. Tengo el peor dolor que existe en el planeta, que se llama neuralgia de trigémino, en un grado muy, muy alto de dolor. Hasta que unos momentos después despierto con mi mamá reanimándome. Según entiendo, las niñas gritaron, se desmayó, me caí de cabeza. Mi mamá estaba en la entrada, entonces fue la primera que corrió hacia mí. Sí, justo. Imagina ser la mejor de tu clase, tener un futuro brillante y un viaje soñado a Francia, a punto de hacerse realidad. Ahora imagina que la decisión arbitraria de una profesora no solo te quita esa oportunidad, sino que el coraje y la impotencia provocan que tu cuerpo colapse. Ahora los médicos no entienden qué pasa. La acusan de estar drogada y le dan solo 2 horas de vida. Con esta historia pasó algo imposible. Una niña de 11 años tuvo un derrame cerebral. Estaba frente a mí, lo veía como que giraba hacia mi espalda, pero sí recuerdo mucho el dolor, que era como aplastante, como que hacía mi cabeza así. Me acuerdo que agarré mi cabeza y de ahí ya no recuerdo más. Y me encuentro en la cama completamente inconsciente, con los ojos en blanco, una almohada en la cara y vomitando. Yo estaba muy mal, o sea, yo me acuerdo que yo veía alucinaciones, yo hablaba, oía gente, ¿sabes? Estaba yo muy mal y salía como proyectil. Y eso daba sin duda razón de que yo estaba sufriendo algún accidente cerebrovascular. Me empiezan a hacer estudios y lo único que pueden ver es que yo tengo un derrame cerebral, se le llama en 4º grado, porque no podían ver qué había, o sea, no podían ver que estaba causando un derrame cerebral en una niña de 11 años. Lo que el doctor propuso fue que se consiguiera un medicamento que era experimental en ese tiempo y muy difícil de conseguir y además muy caro. Y recuerdo que dijeron que yo estaba en una crisis y yo ya no recuerdo más durante 3 días. Mi abuelita fue la que dijo, si tenemos que vender la casa, la vendemos, pero la niña tiene que estar bien. Hable con ella y dígale que mande su sangre a otro lugar, que no le lastime. Pero la tengo que sumir en un coma. Pero no había razón para la cual la niña no despertara en 3 días. Las historias que cuestan a veces contar tienen como una propiedad básica, que es que las cosas no pasan como queremos que pasen. Pero las historias de supervivencia más complicadas es cuando todo estaba hecho para que no pasara algo y lo peor que puede pasar pasa. Ahora me explico, ya sé que está rebuscado. Y una de las preguntas que voy a hacer hoy es, ¿qué tanto puede afectar a una persona un enojo? Hoy estoy con Melanie. ¿Cómo estás, Melanie? Un placer, muy bien, gracias. Gracias por venir y contarme tu historia. Quiero decirte que cuando escuché el audio, es muy rara esta historia. O sea, realmente lo que te pasó en el momento que te pasó, con todos los como cosas que puedo yo llegar a pensar de esto, es muy, muy raro. ¿Lo consideras tú también? Totalmente, totalmente. Yo no he conocido a alguien que me cuente una historia al menos similar, no por la raíz, que es justamente la que mencionabas. Quiero empezar con el principio, ¿vale? ¿Cómo empezó o cómo era tu vida antes de que ocurriera eso? ¿Cómo era, qué es lo que querías? ¿Cuáles eran tus anhelos? ¿Qué onda con tu familia? Cuéntame un poco de tu contexto. Tengo la familia más maravillosa del planeta. A mí soy la primer nieta en mi familia. Mi mamá me tuvo muy chiquita. Mi papá siempre ha tenido una, digamos, una convivencia con nosotros, de pronto en ese tiempo, chiquita, más limitada porque él viajaba, él tenía un trabajo estudió turismo. Entonces, hasta que nació mi hermana, que fueron a mis 3 años, yo convivía más con la familia de mi mamá y con mi mamá. Entonces, era la primer nieta, la hija de todos, ¿sabes? O sea, a mí mi vida era maravillosa, magnífico trato, magnífica atención, reconocimiento por todo. Ya sabes, la niña era, pues, la atención de todo mundo, ¿no? Después de eso, pues, bueno, la costumbre, una vez que llegó mi hermana, mi mamá me enseñó a que ella llegaba a que formáramos un equipo, ¿no? A que nos protegiéramos entre todas. Entonces, yo amo a mi hermana y le daba todo y éramos un gran equipo, éramos ella y yo para todo. Mi mamá trabajaba mucho, mi papá trabajaba mucho y siempre fue una vida muy linda, nos daban todo, teníamos una vida bastante, podría yo pensar en privilegiada, y eso daba como resultado que mi mamá lo único que exigiera fuera como mi retribución personal
Y la verdad es que siempre fui una niña de 10, una niña excelente. En las actividades que yo hacía sacaba excelencia, siempre fui de reconocimientos, hacía, por ejemplo, baile y siempre fui de las mejores. La verdad es que tenía una vida en la que mis capacidades, tanto artísticas como intelectuales, siempre lució muchísimo. Siempre tuve, no tenía 9, tenía 10. O sea, no había, para mí era un orgullo ser tan, tan buena en lo que Sí, hacía. disfrutabas lo que hacías, Mucho, tenías como un núcleo familiar muy sano. sí. Realmente estabas así. ¿Y desde ese momento ya te gustaba el canto? Me gustaba como la parte artística en general. El canto siempre me ha gustado porque mi familia canta, mi abuela canta, mi bisabuela canta, mis tíos cantan, pero me gustaba en general. A mí me gusta mucho el espectáculo, me gusta bailar, me gusta lucir, me gusta brillar en todos los sentidos, me gustaba mucho. Y yo era chiquita y no me importaba, ¿sabes? O sea, bailaba, cantaba, hacía de todo. Entiendo, entiendo. Cuéntame el inicio de este viaje tan difícil que has llevado. ¿Cómo empezó? Bien, cuando salí de mi primaria, que fue maravillosa, los mejores amigos, la mejor etapa en cuanto a la niñez se vivió de manera espectacular. Paso a la secundaria y entonces ahí cumplo el requisito para la escuela que yo quería de hacer el 100% de los aciertos para el examen. Y eso conlleva 2 cosas. Una, me quedo en la escuela que quiero y además me quedo en el grupo de especiales para esa escuela. Esa escuela tenía posibilidades de viaje a Francia, de intercambio, para pues mostrar tus habilidades. Y yo estaba dentro de ese grupo que iban a ir a Francia por esta situación, manteniendo un promedio que no me costaba trabajo, la verdad. La verdad es que era muy buena en lo que hacía y me gustaba mucho. Me enfoqué en francés y todas esas situaciones. Sin embargo, llegó un momento en el que en la escuela, una profesora, éramos 3 amigas en específico las que nos juntábamos, y en esa escuela una profesora me lleva de la mano a, no sé, darme cuenta de las posibilidades que yo tenía para hacer estos viajes. Sin embargo, otra profesora, que era la de, en ese tiempo, cívica y ética. En este momento creo que le cambiaron el nombre a la materia, pero resalto el nombre porque de cívico y de ético no tuvo nada, ¿no? Claro, entiendo. La maestra realmente un día simplemente dijo, antes de examen, antes de revisar cuadernos, estás reprobada. Y yo, pues, eso me friqueó de muchas maneras, porque primera, no era posible, segunda, no era justo, y tercera, afectaba más cosas que sin duda tenían que ver con mi futuro. O sea, sin duda, yo un viaje a Francia por intercambio escolar no era algo que cualquier persona iba a poder vivir y menos porque mi esfuerzo lo estaba haciendo. Entonces fue muy difícil para mí aceptar que la maestra dijera eso y creerlo para mis maestros, tanto que mis mismos maestros me pidieron que hablara yo con mi mamá. Entonces hablé a mi mamá fue a arreglar la situación, fue a la escuela y en la escuela la maestra en nuestra cara dijo, háganle como quieran, no van a pasar. Ellas 3 no van a pasar. ¿Cuál era el motivo del por cual te había reprobado? Jamás lo supimos. Realmente ella solo dijo, no hay forma de que pasen. Inclusive tengo recuerdos claros del maestro de biología junto a nosotros, diciéndole, debo puntos a la niña, no puede estar reprobada contigo. O sea, no es posible que esté reprobada, no es posible. Y la maestra decía, no tengo forma de ayudar, no tengo forma de cambiar la situación, están reprobadas y que le hagan como quieran. Fue el peor coraje de mi vida, decepción, tristeza, dolor. Era mi vida, o sea, era lo que yo quería hacer, era mi sueño, yo estaba luchando por él y una persona sin razón alguna, que jamás la hubo, sin razón alguna solo dijo, No quiero. no pasas, no pasas y hazle como quieras. Mi mamá en la puerta de mi salón de clases. Una vez que sucede esto, me da una crisis muy fuerte. Sí, justo. ¿Cómo desencadenó? ¿En qué tiempo después de que te dijeron esta noticia? ¿Cómo fue ese proceso? Fue en segundos. Y todos estos detalles que te he mencionado, como que mi mamá estaba en la puerta, son importantes, porque mi mamá fue el día de la situación ahí. Mi mamá estaba en la puerta de mi salón de clases. La maestra dice, hazle como quieras, ¿no vas? Yo me meto hacia el salón de clases, agarro mi lugar, tomo asiento y me acuerdo que me puse en esta posición llorando. Y mis compañeras me decían, era un grupo de puras niñas, que te digo que era un grupo de especiales, ¿no? De Claro. gente con los mejores promedios.
Las niñas se acercaron a mí y me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No entendemos, ¿cómo te ayudamos? Yo solo escuchaba muchas voces. De pronto en algún momento siento dos cosas. Un mareo en el que yo al abrir los ojos veía el pizarrón que estaba frente a mí, lo veía como que giraba hacia mi espalda, giraba muy rápido, muy fuerte. De pronto vino un dolor demasiado fuerte que yo recuerdo, no tan fuerte como los de ahora que ya te platicaré, pero sí recuerdo mucho el dolor que era como aplastante, como que hacía mi cabeza así. Me acuerdo que agarré mi cabeza y me acuerdo que logré agacharme hacia mi asiento y de ahí ya no recuerdo más. Hasta que unos momentos después despierto con mi mamá reanimándome. Eh, Según entiendo, las niñas gritaron, se desmayó, me caí de cabeza. Mi mamá estaba en la entrada, entonces fue la primera que corrió hacia mí. Sí, justo, me imagino que preguntaste qué pasó mientras estabas inconsciente. ¿Me creerás que Que no? no preguntaste nunca. Okey. Nunca pregunté, porque yo veía a mi mamá. O sea, yo tenía que caminar a pesar de que no podía y mis piernas se me doblaban, yo tenía que caminar. Pero la historia no se remonta solo a la parte de la maestra, sino a la escuela en general. Porque una vez que esto sucedió, me reanimaron con alcohol, el médico dijo: "No tiene nada", El médico de ¿no? la El escuela. médico escolar dijo: "No tiene nada". Nos bajaron hacia la parte donde se llamaba orientación, que me parece que es el psicólogo escolar, sin mal no recuerdo. Nos bajaron, que es junto de la dirección, en la dirección dijo: "Perfecto, no pasa nada", y listo, se queda. En orientación llaman a mi mamá, a mí me dejaron afuera de la puerta, y en la puerta yo estaba muy mal, o sea, yo me acuerdo que yo veía alucinaciones, yo hablaba, oía gente, yo, ¿sabes? Estaba yo muy mal. Y, recuerdo que yo no escuchaba lo que sucedía dentro del salón, pero de pronto me dieron muchas náuseas. Y entonces entré a decirle a mi mamá: "Mamá, lo siento, tengo ganas de volver el estómago". Y la orientadora me dijo: "Si te vomitas aquí, tú limpias. Así que vete para el baño". Sí, ¿ellos qué creían que pasaba contigo en ese Según lo que momento? entiendo, hablaron con mi mamá y le explicaron que yo no debía de hacerle eso a mi mamá. A mi mamá le estaban haciendo entender que yo había hecho un berrinche por haber reprobado y que eso no podía permitirse, que la estaba manipulando, que yo estaba haciendo que mi mamá reaccionara ante algo que yo estaba provocando, que no era posible que por reprobar una materia y que cada vez que fuera a reprobar una materia hiciera algo como eso. Y mi mamá le decía a mi hija no tiene que hacer eso. O sea, mi hija es mi máximo y si mi hija me dice: "Yo no quiero ir a la escuela hoy", aunque no tenga una razón, yo no la llevo. Mi hija no tiene que llegar a un grado de manipulación y ustedes no lo entienden. Y ellos decían: "Es que no te la puedes llevar. Nosotros no podemos permitir que te la lleves hoy porque ella va a manipularte y va a hacerte esto siempre y ella va a pensar que con nosotros puede hacer eso". Y al llegar al baño, nosotros desconocemos algo a nivel neurológico, que es las reacciones de cosas físicas. Entre ellas, bueno, había muchas cosas, la presión sanguínea alta y segunda, la forma en la que volvió el estómago en el baño. Tengo que ser explícita porque es algo No, no hay neurológico, problema, pero por en favor. realidad el vómito al llegar al baño fue explosivo, fue así, fue muy fuerte, cosa que jamás me ha pasado, no me ha vuelto a pasar, ni me va a volver a pasar si Dios quiere, porque eso tiene que ver con algo neurológico. Hay 2 tipos de vómito, el vómito así, que es el normal, el que tenemos, que es como de gato, ¿no? Como que te impulsa el cuerpo, y hay otro que se le llama vómito explosivo, que ese fue el que yo tuve, que hizo así, y salía como proyectil. Y eso daba, sin duda, razón de que yo estaba sufriendo algún accidente cerebrovascular. Mi mamá dice: "Lo siento mucho, yo me la voy a llevar". Todavía en dirección dijeron: "Si se la lleva usted, yo se lo marco como falta y hágale como quiera". Y dijo: "Mamá, no me interesa, me la llevo". Me sacó de la escuela, trató de llevarme caminando y yo me acuerdo ir pensando que si yo me caía, mi mamá se iba a caer, pero yo iba muy mal. Entonces, en el camino, me acuerdo que me sube a un transporte público porque mi papá no alcanzó a llegar, no lo encontramos en el camino. Mi mamá me pasa al coche de mi papá y en el coche de mi papá le dice: "La niña viene mal", y yo no me acuerdo de más. Yo me acuerdo de haber llegado todavía a la clínica, que fue una clínica del Seguro Social. Me reciben, me quitan todo lo que yo traía encima y recuerdo que dijeron que yo estaba en una crisis, no recuerdo qué dijeron, solamente eso, y yo ya no recuerdo más durante 3 días. Que, para un pequeño paréntesis, Está bien. ¿tú sentías o veías alucinaciones? Me Sí, me me comentaste, o como manchas, o, ¿cómo era no, eso? era como nublado, como, o sea, así como yo no sé qué tanto era real y qué tanto no, porque yo veía muchas cosas, pero entre ellas, como nublado, como si todo estuviera como en cámara lenta, como si la gente hablara de lejos.
Como de Como si no me hablaran a realización, mí. como Ajá. una estoy, pero no estoy. Es correcto. Sí, o Claro. sea, como si me hablaran a mí, pero no me hablaban, me tocaban, pero yo no sabía, yo ya no sentía nada. Después de eso, o sea, de plano me desconecté y todavía no me habían medicado. Yo no sé qué me pasó, pero después de eso perdí la conciencia y yo desperté 3 días después. Aún con el diagnóstico de los doctores, se golpeó en la cabeza, tiene un hematoma, seguramente fue eso, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, está inflamado el cerebro, pero no había razón para la cual la niña no despertara en 3 días. Claro, claro, entiendo. En estos 3 días, ¿tu mamá te pudo contar un poco de cómo fue? Solo sé que los doctores hicieron muchos estudios. Sé que los, doctores hicieron muchos estudios como tomografías, como, cosas de ese tipo, no tan profundas, a lo mejor radiografías, pero lo que ellos decían es que como se veía la sangre, no podían hacer como nada más, que solo tenían que esperar a que el cerebro se desinflamara y que la sangre se, pues, no sé si se reabsorbiera o se Sí, claro, quitara o claro. desapareciera, no sé, pero solamente decían, es que era, a mí me conocían, dice mi mamá, que en el piso, mi mamá es muy sociable, y decían que en el piso decían que yo era la niña que estaba, la niña dormida, porque los doctores no sabían si estaba desmayada, no había forma, las reacciones eran normales, pero yo no despertaba. Claro, una niña, 11 años por un coraje, o sea, todo era Ujú. algo extraño, algo que no debería Algo que haber no pasado. existía, sí. ¿Qué pasa después? Después de esto, se supone que dan la orden para mi mamá, para que no se diera, bueno, volver a la escuela, sino hasta 3 días después. Porque yo ya estaba bien, me levantó a bañar, yo reaccioné bien, entre Tú a los comillas, 3 porque yo no días, me acuerdo, yo no okey, me eso es acuerdo. muy interesante. Entonces, ¿tú realmente ya despiertas? Y co Despierto entre comillas, okey, exacto, es lo que quería saber, o sea, ¿tú no te acuerdas de no eso? me acuerdo. No me acuerdo de esos 3 días. Ellos decían que yo me la pasaba dormida en casa. Una de mis tías incluso me dijo: "Yo te iba a ver", y decía: "Tu mamá está dormida, está dormida, está dormida". A los 3 días era viernes. Entonces, me acuerdo perfecto de 3 cosas. Mi papá diciéndome: "Mel, ¿no vas a ir a la escuela?". "No". "Perfecto. Dice mamá que ahorita te habla, que se va a meter a bañar y ahorita te habla para que te metas tú". "Sí". Recuerdo que papá me cuenta que, se fue a trabajar, ya habían llevado a mi hermanita a la escuela y mi mamá se mete a bañar. Mi mamá me cuenta que sale de bañarse porque me gritó, y me gritó, y me gritó para que saliera, y me encuentro en la cama completamente inconsciente, con los ojos en blanco, una almohada en la cara y vomitando. Yo de todo eso yo ya no me acuerdo, pero mi mamá me lo cuenta. Y me dice que se asomó corriendo a la ventana, le gritó a una vecina que siempre fue muy, muy, apegada a mi mamá, que le ayudara, agarraron el carro sin saber manejar, ¿no? Fueron a buscar a mi papá a donde él trabajaba. Me sacó cargando, creo que un ayudante de albañil que estaba trabajando en casa, no sé, eso me contó mi mamá, porque, pues, mi mamá no sabía qué hacer, o sea, mi mamá agarró Claro. papeles, agarró su ropa, me sacó como pudo y me llevó con mi papá. Le habló a mi papá, no estaba él, me llevó uno de los trabajadores a la clínica, y en la clínica empieza todo un calvario para mi mamá, porque le empezaron a decir cosas como que yo estaba convulsionando, que estaba totalmente incontrolable, porque estaba drogada. A los 11 años. A mi mamá le aseguraron que yo había consumido drogas y que, los síntomas que yo tenía era porque había consumido algo más de lo necesario y que no estaba reaccionando ni a los medicamentos, que yo ya tenía muchos medicamentos adentro y que no me estaba funcionando, que ella tenía que saber, si no consumía drogas, qué drogas tenía ella que yo pude haber consumido de ella. Cosa que mi mamá no consumía ni para la gripa, o sea, sabíamos perfectamente que eso no era, y mi mamá con manos atadas porque los doctores aseguraban que yo estaba drogada. Y le hicieron saber a mi mamá que sin modo de moverme y sin modo de hacerme nada, ella tenía que pasar por mí por el cuerpo de su hija en 2 horas porque yo ya no tenía nada que hacer por mí. Entonces, le indican que en 2 horas, pues, podía pasar por mí porque no había cómo ayudarme. ¿Tu mamá qué pensó en ese momento? ¿Qué sintió? O sea, esto es demasiado abrupto, demasiado de la nada. Eh, Y además irreal, porque yo no podía estar drogada. claro, o sea, era como pensaban que era como una sobredosis o algo Pensaron que así, era una sobredosis. Ellos aseguraban que era una sobredosis. que puede ser de alguna manera a primera vista que podría llegar a suceder. Yo no soy doctor, no podría asegurar nada, Ujú.
Pero, ¿qué es lo primero que hace tu mamá cuando recibe esa noticia? Nosotros pensamos que los doctores de urgencias es un modo de, pues, de deslindarse al no saber qué pasa. Porque, pues, realmente no había forma de que nos dijeran: "Es que está drogada, dame un estudio que diga que está drogada. Enséñame algo que diga que está drogada mi hija", Claro, o ¿no? sea, ellos dieron por hecho algo Ajá. para como quitarse. Tal vez por quitárselo de encima, exacto. Dios. Sin embargo, mi mamá es muy ágil para esas cosas, y a pesar de que le dio este bajón de que le habían dicho que en 2 horas yo me iba a morir, se le ocurrió ir por el médico. Estábamos en la clínica donde estuve internada, entonces se le ocurrió ir por el médico que me había recibido. Entonces, rápidamente se cambió de edificio, fue a buscar al médico y en el elevador se encontró una enfermera que me había tenido con la niña dormida, ¿no? Entonces le dijo: "¿Y la niña dónde está y cómo está?". "Es que está en urgencias". Mi mamá echó un mar de llanto y le dijo: "¿Sabes qué? Estoy buscando al médico". Le dijo: "¿Cómo crees que está pasando eso? Vámonos con el médico, yo te llevo". El médico en consulta recibe a mi mamá, em, le dice: "Mi niña está en urgencias y me dicen que está drogada y no la quieren atender. Y me dijeron que pase por ella en 2 horas porque se va a morir". Dijo: "No, sí la van a dejar morir si yo no voy". Entonces, en ese momento el doctor se bajó con mi mamá, dijo: "Vamos, yo lo resuelvo". El doctor no se fue de ahí, a pesar de que ya iba a terminar su turno, no se fue de ahí y dijo: "No la van a atender aquí. Yo no me muevo de aquí hasta estabilizar a tu niña y que se la puedan llevar a la raza. Si no la llevan a la raza, no le van a hacer nada. Aquí te la van a dejar morir". Y no había ambulancias, y me dijo mi mamá: "¿De dónde saco un helicóptero? O sea, no me pueden decir que porque no hay ambulancias no voy a llevar a mi niña", ¿no? Según entiendo, hablaron con la amiga de una de mis tías, que su mamá es, o era secretaria de uno de los jefes del siglo XXI. Y según entiendo, hablaron a la raza y dijeron que iba su sobrina a atenderse a ese lugar, que la recibieran porque iba muy grave. Entonces, se abrió todo el camino para que me permitieran salir de ahí y llegar a la raza, y el doctor solo se encargó de hacer que me dieran la apertura para sacarme de la clínica en la que estaba. Entonces, ya los doctores dijeron: "Nos deslindamos de aquí, ustedes se encargan, sí, nosotros nos encargamos". Entonces, ya me sacaron de la raza, de la clínica que estaba, para llevarme a la raza. En la raza, cuando llego, empiezan las cosas mágicas, porque me recibe un doctor, una doctora que no conocíamos, y se acerca de ella un doctor a ella un doctor apellidado del Ángel, y dice: "Yo me encargo de la niña". Entonces, él me recibe en urgencias de la raza, y fue el encargado de estabilizar pues, todos mis niveles de todo. Él logró llevarme a un punto en el que fuera suficiente para poderme pasar a terapia intensiva de la raza. Ya una vez en terapia intensiva, para este entonces ya había llegado otra de mis tías que tenía a sus hijas atendidas con un médico internista O sea, pediatra. todo lo que dijeron los de urgencias, mm, no. No, solamente yo tenía un indicio de derrame cerebral, porque había sangre en mi cabeza. O sea, el tema de la sobredosis quedó Totalmente descartado desde descartado que llegaron. desde que llegamos, porque ellos sabían que no había forma de que fuera así, pero tampoco había forma de que tuviera un derrame cerebral, porque a los 11 años una niña no tiene un derrame cerebral. Exacto. Entonces, lo que hicieron fue estabilizar en urgencias, que esa es su labor, básicamente, ¿no? Estabilizarme, doctor del Ángel hizo todo lo que tenía que hacer, me conectó en todo lo que me tenía que conectar, me dio los medicamentos que me tenía que dar, y había una enfermera que también era, pues, conocida, a la cual se le encargó mi cuidado y dijo: "Yo me voy a encargar de que a tu niña la traten perfecto, de que no le lastimen nada, de que no le molesten nada, de que todo se haga bien". Entonces, ella me cuidó con el doctor del Ángel hasta poderme pasar a terapia intensiva de la raza, con otro médico que también una eminencia, el doctor Montaño. Él me recibe en terapia intensiva de pediatría O sea, te estabilizan primero, primero. checan todo, okey, y no sabes, obviamente, cómo lo hicieron, solamente. Yo no recuerdo absolutamente nada, ni tampoco nadie de mi familia, porque eso lo hacen totalmente aparte de la Claro, familia. okey. Entonces, Solo sé eso. les informan que estás más estable, que te llevan a terapia intensiva, Ujú. y ahora sí que, Me ¿qué es lo que llevan pasa? con el doctor Montaño. El doctor Montaño es un doctor que, te repito, es conocido, porque atiende a mis primas. Y con él mi tía fue y habló y le dijo: "¿Sabes qué? Yo estoy en terapia intensiva, tráiganmela para acá". Me empiezan a hacer estudios y lo único que pueden ver es que yo tengo un derrame cerebral, se le llama en cuarto grado, en la zona derecha. Lo que el doctor decía en general era que,
lo que tenían, porque no podían ver qué había, o sea, no podían ver qué estaba causando un derrame cerebral en una niña de 11 años. Lo que trataban de hacer era buscar como la raíz, pero mientras hubiera sangre y mientras el cerebro bombeara más sangre y más sangre y más sangre, pues se veía menos. Sí, claro. Entonces, lo que el doctor propuso fue que se consiguiera un medicamento que era experimental en ese tiempo y muy difícil de conseguir y además muy caro. Pero que ese medicamento iba a hacer que mi cerebro quedara protegido de la sangre. ¿Cómo se llama el medicamento? No sabría No. decirte. Solo sé que es una forma de crear como un teflón alrededor del cerebro y que la sangre no dañara la parte neuronal. Se hizo la búsqueda del medicamento. Obviamente no lo hay en la raza, obviamente no lo hay en varios lados. Según entiendo, solo lo consiguieron en cierto lugar. Y ahí fue donde mi familia empezó como a apoyar en todos los sentidos, porque aunque mi mamá pues tenía algo de solvencia económica, pues básicamente ahí nos quedamos sin nada. O sea, mi mamá dijo, mi abuelita fue la que dijo, si tenemos que vender la casa, la vendemos, pero la niña tiene que estar bien. Entonces empezaron a hacer todo lo posible y llevaban el medicamento constantemente con el doctor. Pero hay algo bien padre, que el doctor es muy cristiano, muy creyente más bien. Y él hablaba con mi mamá y le decía, hable con su hija y dígale que toda esa sangre que tiene en la cabeza, que la mande a un lugar de su cuerpo donde no le haga daño, para que yo pueda ver qué tiene. Así, sin despertar, no se preocupe. Hable con ella y dígale que mande su sangre a otro lugar, que no le lastime. Pero la tengo que sumir en un coma. Porque si ella está despierta, su cerebro, al tratar de mantenerse activo, empieza a generar más bombeo. Es que quiero hacer un comentario con esto Claro. porque he conocido varios doctores cristianos Ujú. y también católicos así, pero que son muy creyentes. Y el valor humano que tienen esos doctores Sí. o la empatía que se tiene es muy, es muy impresionante. Sí. Yo no digo que esté bien, mal o cualquier creencia, creo que no sé, pero lo que sí he visto es conocido. Yo creo que en lo que va, en lo que pienso, es diferente forma como tratan, ¿no? Totalmente. Él está como conectado no nada más con el tema médico, sino con la persona, la paciente y con una energía, y eso hizo, indirecto, directamente, algo, ¿no? O por Ujú. lo menos te da una esperanza, o por lo menos te llena ese ánimo que a veces falta en estas situaciones, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y es que fíjate, ante eso que comentas, puedo yo decirte que podríamos pensar que a lo mejor, pues, médicamente hacen lo que tienen que hacer y eso resulta. Pero no podríamos explicar el por qué cuando sí llegan a hacer algo diferente, sí cambia las cosas. Sí. Porque el doctor llegó un momento en que le dijo a mi mamá, ya puedo ver, ya no hay nada. O sea, después de que pidió esto, sí se logró lo que Explícalo como quieras, pero ya no había nada. Ya no había nada. Lo que sí es que después de eso el doctor decía, porque mi mamá, eso es un punto de detalle importante, porque mi mamá, cuando llegó ese tiempo, era la primera vez que iban a venir los Backstreet Boys a México. Y yo amaba a los Backstreet Boys. Y entonces mi mamá me decía, despierta, recupérate y yo te llevo porque van a venir a México por primera vez. Despierta y yo te llevo, te lo juro que yo te llevo. Y entonces decía el doctor que él ya tenía la necesidad de sacarme del coma, porque yo ya estaba haciendo más esfuerzo por despertar y mantenerme consciente que por quedarme dormida. Entonces, que él ya no podía meter más medicamento ni hacer más cosas que me tuvieran sumida en el coma, porque yo ya estaba haciendo más esfuerzo por despertar y eso generaba más bombeo. Entonces, el doctor dijo, ya la tengo que sacar del coma, ya no es posible mantenerla así. Entonces, me mantienen en terapia intensiva todavía un tiempo, pero yo de ahí te puedo decir que recuerdo alucinaciones. Esas sí ya eran alucinaciones, o sea, yo me visualizaba en el Amazonas, cuando me llevaban como en las camillas, yo era como si fuera en una canoa y veía árboles y Guau. veía gente, pero yo, te digo algo, no veía tanto físicamente. Entonces, yo no recuerdo si ahí ya mi vista se había perdido o no, porque yo veía alucinaciones. No con un mensaje ni nada, solamente como, vistas, como panoramas, como posiciones, todo eso. Ajá, veía el hospital como si fuera de los supersónicos. O sea, podía estar en un lugar con paredes y mi cabeza pensaba que estaba en un lugar como con escaleras eléctricas y con elevadores transparentes y doctores pasando y subiendo. Recuerdo que comía, pero no recuerdo nada. O sea, yo recuerdo muy vagamente y muy, muy alucinado todo.
pero yo no te sé decir si yo veía físicamente a mi mamá o no, yo no te sé decir si yo veía a los doctores o no, yo solo te sé decir las visiones que yo tenía. Claro. Em, Después, de esto, el doctor dijo: "¿Sabes? Es que ya tenemos que pasarla a piso, porque no es saludable que ella esté en un lugar en donde ve cosas muy feas", que era terapia intensiva. O sea, tu hija está consciente y no puede estar viendo estas cosas, ni tampoco la puedo tener más tiempo en terapia intensiva. Entonces, según entiendo, me iban a dar de alta o algo así, mi mamá peleó porque me bajaran a piso. Y el doctor peleaba porque me quedara en terapia. Entonces, lo que me cuenta mi mamá es que un día que el doctor se fue de vacaciones, regresaba en 3 días o algo así, no me acuerdo cuántos días, la verdad, pero ese tiempo fue el que usaron para bajarme a piso. Entonces, me bajaron a piso y cuando llegó el doctor ya no estaba yo en sus manos porque ya me habían pasado a piso. Me habían pasado al área de neurología de La Raza, de pediatría de neurología en La Raza. Y me pasaron con un doctor que cuando eso también es importante, que mi mamá menciona que ella conoció al doctor antes de que se lo presentaran personalmente. Y lo conoció regañando horrible a una señora y hablándole horrible a una señora y gritoneándole a una señora de cosas. Y mi mamá dijo: "Qué feo para tan doctor horrible. Ojalá no le toque a mi niña". Y cuando, le llaman a mi mamá y la van a presentar con el médico para que recibiera el caso, se da cuenta de que es ese mismo doctor. Entonces mi mamá así de: "No, es que no es posible. ¿Y sabe qué, doctor? Que usted le hizo esto a esa señora y yo no voy a permitir que me hable ni siquiera la mitad de fuerte que le habló a esa señora. Y si usted tiene a mi hija y no la va a atender mejor, dígame", porque total que el doctor nada más sonrió, porque era parte de las cosas mágicas que empezaron en mi vida, puesto que su apellido era de la Cruz. Y le dijo: "¿Sabes? Ojalá algún día entiendas que aquí tenemos que ser doctores, sí fríos, pero también humanos, ¿no?". Y esa señora, yo la estaba regañando porque su hija tuvo una operación conmigo hace tiempo y se le cayó de cabeza por no cuidarla. Y no la peinan, y no le ponen cremita, y no la tratan como un ser humano. Esa señora necesitaba mi llamado de atención porque no es posible que no le dé la atención a su hija. Entonces, mi mamá se quedó sumamente tranquila ya con ese doctor y dijo: "Perfecto". Ahí estuve, según entiendo, son 3 meses los que estuve en coma. Y después de eso fui despertando paulatinamente. Yo hay cosas que recuerdo perfecto a un estado en coma, como las funciones lumbares que dolían horrible, como los cambios de cateterismo que también dolían horrible. Tengo varios. De hecho, me arranqué uno en mis alucines. Yo decía que me había ido a comprar no sé qué cosa y que me había atorado en un puesto y que por eso se me había abierto el brazo. Muchas cosas que recuerdo ya estando en piso, pero fui reaccionando paulatinamente. Ya una vez estando en estas reacciones o en estas atenciones de piso, un día dice el doctor: "¿Sabes? Ya no puedo tener aquí a tu niña". Yo tenía mi cuarto como si fuera mi habitación de mi casa. Mi mamá me pegaba las cartas que me mandaban mis amigos, mis dibujos que me hacía mi hermanita, porque mi hermanita fue el otro lado, nadie estaba con ella, conmigo estaban día y noche. Me llevaban una lamparita, me llevaron una cosa que marcó mi vida fue que me llevaron el radio, porque yo cuando desperté me acordaba perfecto que mi mamá me había dicho que me iba a llevar a ver a los Backstreet Boys, y yo estaba en coma cuando eso me lo dijo, ¿no? Entonces, yo me acordaba perfecto. Yo le dije: "Mamá, tú me dijiste y yo no sé cómo le vas a hacer, pero me vas a llevar", ¿no? Entonces, el doctor dijo: "Yo ya no puedo tenerla aquí". ¿Por qué? Porque van a llegar llegan niños con enfermedades, llegan operaciones, la niña ve que operan a los niños y se van a su casa y ella no. Entonces, esto no es sano para ella. A pesar de que tiene muy buena actitud, no es sano. La vamos a dar de alta. A lo cual mi mamá se puso, pues, como fiera, porque dijo: "Me la llevo, si usted me firma un papel donde me diga que a mi hija no le va a volver a pasar nada, porque no es posible que le haya pasado todo esto, tenga 3 meses en coma, sufrió un derrame cerebral y usted ahorita me diga que no tiene nada. Entonces, si usted me firma una hoja donde usted me asegure que a mi hija no le va a pasar nada, yo me la llevo". Y el doctor dijo: "Oh my God, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un último estudio. Y si no sale nada en ese último estudio, usted se la lleva". No sé por qué razón, ni me la pregunto tampoco. Al siguiente día despierto sin ver, o sea, sin nada de visión. Me llevaron una revista, creo, y me dijo: "Mamá, ¿ya viste quiénes son?". Y yo: No". "¿No ves quiénes son?". "No". Entonces ahí mi mamá fue y avisó, y el doctor dijo: "¿Cómo crees? Vamos a hacer un último estudio". Hicieron algo que se llamaba panangiografía, que es una microcirugía que te hacen en la pierna, en donde mandan una cámara al cerebro por la arteria. Y ese estudio es bastante riesgoso, pero, pues, era necesario.
Entonces saca como una camarita, como nave espacial, saca como muchas imágenes del cerebro por dentro y el doctor mandó llamar a mi mamá. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? En esta imagen, ¿ves este pequeño puntitito que se ve como la punta, si hubieras pintado con un lápiz, como una cabeza de un alfiler? Sí. En este cerebrote que tiene tu hija, ajá. Pues por ese puntito voy a tener que operarla. Porque eso que tiene se llama aneurisma. Y el aneurisma está en una arteria que se llama comunicante anterior y está a punto de reventar nuevamente, por eso ya lo puedo ver. Porque está ya inflado en el nivel en el que puede reventar nuevamente. Y sí, voy a entrar por él, pero te digo algo, no se había visto una persona de la edad de tu hija con un aneurisma en 4º grado que haya llegado a derrame cerebral y que además tu hija esté viva. Eso no existe. O sea, yo voy a operar porque sé cómo se opera un aneurisma, pero no porque esto ya haya pasado en algún momento. Esto no le ha pasado a nadie. Entonces vinieron doctores de muchísimos lados a verme, vinieron muchísimas cosas y tuvieron que hacer una operación de urgencias donde mi mamá ni siquiera sabía que me iban a operar cuando a mí ya me habían hasta rapado en la mañana. Cuando entró mi mamá ya me había visto así, ya le habían informado a ella, pero yo ya estaba lista para la operación porque era urgente. Me acuerdo perfecto que no había doctores porque era creo que 1 de diciembre y era cambio de gobierno. Entonces no me querían operar. Antes de que me cuentes un poco de ese Sí. proceso, Sí. ¿qué pasa con la gente de la escuela? Absolutamente nada. Tengo un tío que él trabajaba en la Secretaría de Educación, no sé de qué forma. O sea, nunca he sabido como qué puesto tenía o tiene, ¿no? La verdad es que no lo recuerdo ni recuerdo haberlo sabido. Yo era muy chiquita, 11 años. Entonces, él decía que le decía a mi mamá que demandara, que tenía que buscar represalias contra esas personas porque había sido un acto pues, deliberado, por llamarlo de alguna manera, deliberado en muchos sentidos. Sí, o sea, me refiero yo al trato, ¿no? Al tema de el coordinador, los mismos maestros y todo ese trato de no les creo. No, esto es un berrinche, básicamente, te estaban Ujú, diciendo. ujú. Tu mamá no se acercó con ellos a decirles, oigan, pasó esto, no supiste más. Cuando mi tío le dijo eso a mi mamá dijo: "Si Melanie sobrevive, yo no voy a hacer absolutamente nada, porque yo lo único que quiero es que ella se sienta bien y se recupere. Yo prometo que si ella se recupera, yo no voy a hacer nada contra esas personas, absolutamente nada". Claro. Hay muchas formas también de tratar este tipo de cosas, ¿no? Y a ella le daba paz eso, y creo que era lo más importante. Queda en Totalmente. segundo rato. Y la otra pregunta es, a partir de hasta donde me has contado, Ujú. ¿te dieron una explicación del por qué? Parece que sí, es hereditario. Claro. Cuando se hizo ver que yo tenía un aneurisma cerebral, mi abuela hizo saber que mi abuelo había muerto de eso, según entiendo. Porque aquí yo no tengo en mi cabeza, porque ellos tal vez sugieren que yo suponía que yo tenía otro abuelo, pero para mí mi abuelo era mi abuelo que yo tenía. Entonces, yo no sabía que había una existencia de un abuelo que había muerto de un aneurisma. O sea, yo no sabía que había un abuelo No, antes ¿qué ibas a saber? que O había sea, fallecido de eso. empieza esta complicación porque de alguna manera fue provocado por el coraje, Ujú. pero si no hubiera sido ese coraje, en algún punto hubiera pasado. Es posible, pero no se sabe. Claro, Fue detonado, pero claro, no se sabe si hubiera sucedido o no hubiera sucedido o no hubiera sucedido nunca. es Es incontrolable. totalmente no se puede saber. Ok. No se puede saber. Sí, yo quería saber si eso de alguna manera que no querías, que te había provocado un coraje, salió para poder estar ahora bien, Claro. pero no tampoco hay indicios de eso. Entonces no se sabe si nada. O sea, Lo único que se sabe es que se detonó por eso. eso sí O sea, es no claro. sabemos si en algún punto hubiera surgido o no, pero sí se detonó por esa situación. O sea, no es que yo ya o sea, no, se detonó por eso sí o sí. Ok, perfecto. Puedes continuar a ver ahora el tema de esta operación y Sí, todo esto que imagino que era una operación complicada. súper riesgosa. O sea, le calculaban alrededor de 9 horas de operación, con médicos de muchos lugares, con médicos que me venían a ver de muchos sitios y que el doctor trabajaba, me parece que era el neurólogo del Hospital Español, pero dijo: "Por fuera esta operación te va a salir en una fortuna".
necesito que sea dentro del seguro y que sea con el acceso ahí, pero necesito que sea ya. Entonces aprovechó el hecho de que era el cambio de gobierno, que ese día no iba a haber uso de nadie porque no había nadie. Y él llevó equipo, según entiendo, o contrató equipo, no sé cómo estuvo esa situación, con médicos, y él realizó la cirugía ese mismo jueves, recuerdo. Te vuelvo a repetir, a mi mamá le dijeron que me iban a operar y a mí ya me tenían rapándome arriba. O sea, fue en segundos donde el doctor dijo, yo la opero y me la aviento ya. Entonces, me acuerdo que los residentes que me súper conocían porque me iban a ver todos los días y me iban a hacer estudios y me hacían preguntas y hablaban de un millón de cosas que me trataban hiper bonito. Decían que se iban a rapar todos porque yo me veía bonita rapada. Son encantadores, de verdad. Me Gracias, ¿no? A ayudaban, esas personas que hacen, sin duda. o sea, es muy importante. Y aquí sí le tiramos a veces a los médicos porque sí se necesita tirarle para que cambien las cosas. Sí, Pero hay también médicos en México y en muchos lados que también vale la pena aplaudirles. sí, Porque se habla mucho a veces de lo malo, pero de lo bueno, por ejemplo, en tu caso, decirle a una persona que está mal, yo también me voy a rapar, en ese sí, sentido de empatía, te da vida, ¿no? sí. Te hace sentir bien. Sí, totalmente. Fíjate que la chica que estaba enfrente de mí era una chica que iba a cumplir años y a pesar de que lo que tenía era un derrame cerebral, pues su mayor preocupación era que en su fiesta de 15 años no iba a tener el cabello. O sea, son cosas que son tan humanas y que para un niño no logras ver toda la magnitud que engloba, pero sí lo que para ti importa en tu vida, que son cosas como esa. Entonces, pero por supuesto que una persona como ellos, con la calidad humana de ellos, se acercara a mí para decirme, te ves preciosa, no te preocupes, mira, aquí nos vamos a rapar todos porque te ves bien guapa y te vamos a estar acompañando aquí siempre y te juro que en todo va a salir bien y mira, aquí estamos, aquí nos vamos a quedar mientras te cortan tu cabello para que te... Yo no derramé una lágrima en ese momento. Yo veía cómo lloraban todos cuando las rapaban, cuando les hacían y para mí fue una experiencia, para mí te voy a contar algo, creo que era como que yo deseaba esa operación porque en mi cabeza de niña yo decía, todos los operan y se van a su casa, yo quiero que me operen para ya irme a mi casa. ¿Sí me explicó? Lo relacionabas. Lo relacionaba totalmente. Para mí era como, qué padre que ya por fin me van a operar para que ya me vaya a mi casa. Entonces, yo jamás yo no fui una persona que vivió este proceso como, qué difícil, porque a mí estoy triste, me duele, me lastima. No. Para mí siempre fue el punto de vista de niña de ya voy a salir por fin, wow, y qué padre, y estoy aquí acostada así no me puedo parar, pero mira, me trajo mi revista mi mamá y voy a comer, jamás, siempre fue súper optimista. Ajá, es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que tu mamá hizo que ese ambiente fuera así? No mi mamá, todos, mi Todos ahí, abuela, tu mi familia. abuelo, mi familia, mi papá, mi tía, mi hermanita que me mandaba cartas. Una vez metieron de contrabando a mi amiga, la pintaron de niña grande porque tenía 16 años y la hicieron parecer de 18 para poderme pasar a ver. No, o sea, ¿cómo te explico que fue una estancia diferente Ya, un aplauso a por todos. O toda mi sea, qué familia? bonito, Sí, qué bonito. sí. Entonces, cuando llega esta situación de la operación, sabían los riesgos que había, pero no había opciones. O sea, era eso o revienta. No había opciones. Entonces, mi mamá dijo, opérela. Si hay riesgos, sí, pero también tienes a los mejores. Si usted quiere un mejor médico que este, llévesela a Houston y no encuentra tampoco a alguien mejor. Tiene usted al mejor doctor que existe, que se llama, bueno, que tiene esa especialidad, que se llama José María de la Cruz. Él va a operarla y salió en revistas con una operación complicadísima que fue operar a un niño, me parece que de un tumor, no me acuerdo de qué lo operó, en el útero de su mamá antes de nacer. O sea, es una eminencia ese médico. Y además diferente, porque era como que se aventaba a hacer cosas que no cualquier doctor iba a hacer. Entonces, pues bueno, fuimos, me operaron, mi mamá me deja con mi escapulario en la puerta del quirófano, que es lo último que yo recuerdo. Los camilleros también son una belleza, porque vamos y mira, y aquí te llevo y en el carrito y vamos y la fregada. Eres una niña, eres una niña. Eso era muy bueno, que hicieran ese tipo de cosas era muy bueno. Lo último que recuerdo es la cuenta regresiva de que ya te van a operar, me operan. Tarda mucho más la cirugía. Y mi mamá no sabía en qué momento iba yo a salir, pero ella me cuenta que me vio salir del quirófano porque tengo 2 vacunas marcadas en mi brazo, que no cualquiera tiene 2 vacunas marcadas, Sí, yo ¿no? sí. Me vio salir de lejos, pues traía yo totalmente tapada la cabeza, como vendada, como tapada así completa, y me mandan a terapia intensiva. Ahí no podían estar los papás, no puede estar nadie, más que 2 veces al día y entran 10 minutos y se van.
pero abajo tienen que estar 24/7. Por cualquier cosa que se pueda presentar, llaman a los papás. Entonces, cuando fue la primera vez que me llamaron a mi papá y a mi mamá, mi mamá fue cobarde, dice ella, y mandó a mi papá. Dice, ve tú, porque yo no sé si estoy preparada para ver lo que se va a ver. Mi papá recibe el comentario de que probablemente, primera, no sabían si yo iba a despertar. Segunda, no sabían cuánto tiempo iba a tardar en despertar. Y tercera, no sabían cómo iba yo a despertar. Podían haber pasado 1,000,000 de cosas. Podía haber quedado paralítica, vegetal, cualquier cantidad de cosas. Entonces dijo, háblele a su hijita, platíquele, pero ahí no le va a contestar. O sea, ahí no espere ningún tipo de reacción de ella. Para esto habían pasado creo que 2 horas de la operación o algo así. Y llega mi papá y me empieza a preguntar como, recuerdo perfecto la pregunta de mi papá, hola mi niña, ¿cómo te sientes? Y me recuerdo haber abierto los ojos, volteado a ver y decirle, me siento bien, solo me duelen mis manos. Y la cara de mi papá, me acuerdo perfecto, fue así de, ¡ah! No, Wow. no inventes, ¿cómo Claro. crees? Y me dolían mis manos porque estaba yo amarrada a los palos que te ponen para que no te muevas. Por eso me dolían mis manos. Yo estaba operada de la cabeza, conectada a 1,000,000 de cosas y como Santo Cristo ahí envuelta y me dolían mis manos nada más. Los doctores cuando subieron a verme me dijeron, le dijeron al doctor de la Cruz, es que no la operaste, o sea, esto es mentira, no es cierto. Tú no le pudiste haber puesto un clip a esa niña, no, no es cierto. Porque además la cirugía ni siquiera se ve. O sea, está perfectamente bien hecha. Decían que me habían pasado por máquina en lugar de, de coserme normal. Entiendo. Sí, porque a las personas les quedan sus cirugías a veces como chuecas o a veces como jaladas. La mía no se ve. Y tengo un clip en la cabeza. O sea, yo les enseño, para que la gente a mí me crea que yo tengo un clip por aneurisma, les tengo que enseñar la placa, porque no lo creen. Y bueno, ahí lo que sí recuerdo es que veía los dos primeros días, yo me acuerdo que veía a las enfermeras, veía oscuro, pero veía. Y me recuerdo que lo primero que pedí fue de comer, porque les decía que olía a albóndigas. De ahí, yo recuerdo que la visión fue disminuyendo, pero todavía veía. Me pasaron a piso al segundo día, me parece, no me acuerdo cuántos días pasaron, creo que al segundo día. Me pasaron a piso y dejaron que yo volviera a caminar, porque después de 3 meses en coma más el tiempo que pasó para la cirugía y todo esto, pues no puedes caminar, o sea, aunque quieras. Entonces me pararon a caminar, yo reaccioné bien, me llevaron y me mandaron a casa después de una semana de la operación. Una semana después yo estaba perfecta. La visión fue disminuyendo después. Qué historia. O sea, al final de cuentas, de una operación saliste perfecta y a la semana ya estabas en tu casa. Ujú. ¿Cómo te sentías tú en ese momento del cambio del hospital a casa con todo esto que habías vivido? Mm, Feliz, pero no sé, una de las cosas que más me impactó fue, por ejemplo, ver la cara de mi hermanita cuando me vio. Porque mi hermanita no me vio todo ese tiempo y nada más sabía que yo estaba mal. Entonces, cuando llegó y me vio, hizo una cara que no se me va a olvidar jamás, como entre sorpresa y o sea, como que no entendía qué pasaba, pero le dio tanta felicidad y tanto gusto verme, que se puso a brincar en las camas, entonces yo estaba feliz. Yo estaba feliz como una niña literal, con ganas de hacer un montón de cosas que obvio no podía, pero creo que todo fue cambiando después de eso, porque mi visión de niña era una, pero con esto, te voy a dar un ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo estaba feliz y yo me sentía contenta y yo sentía que todo estaba maravilloso, pero de pronto yo pedía a mi mamá, abre las cortinas, ma, porque está muy oscuro. Y mamá decía, están abiertas. Entonces, cuando empiezas a caer en esas realidades, para ti, niño, que en ese momento no eres consciente, porque de momento es como, está bien. No, no está bien. Y no, no es normal. Y no es, o sea, ¿cómo están abiertas, mami, si yo no veo nada? ¿No? Veía yo solo la luz. Entonces, el ir cayendo en esas realidades una vez después de todo lo que había pasado, e ir sufriendo lo que eran los dolores de una curación, de una cirugía, el ir sufriendo el que tienes que ir a médico para que te revisen, y el terror constante de mi mamá. Mi mamá no se despegaba de mí ni un segundo, de que eso me volviera a pasar. Fue algo
que ya cambió mi vida por completo. O sea, hasta ahí lo habíamos manejado bien, pero después de eso cambió todo. ¿Cómo cambió? Se volvió difícil y traumático, porque tuvimos incluso que cambiarnos de casa, porque mi mamá no soportaba estar en el lugar donde me vio, que me dio ese derrame, y que ahora yo vivía en ese lugar, y que además todo ya era diferente, que además ya no tienes una dinámica normal, que siempre tenía que tener a alguien que me cuidara, que yo no me podía mover normal, que yo no podía hacer las cosas de forma normal, y que además, pues la vista iba disminuyendo hasta llegar a un casi nada. Claro, cuando cambias totalmente de perspectiva de vida, Ujú. porque antes se puede decir que llevabas una vida más que normal dentro de lo que cabe. Maravillosa. Ajá. Y ahorita habías tenido como complicaciones, una operación complicada, una situación rarísima, y aparte estabas perdiendo la vista. Ujú. Me imagino que toda la tensión, el estrés que cargó tu mamá y tus padres, bueno, tu familia, pero tu mamá es muy complicado. Totalmente. Relacionamos a veces algunas cosas con el miedo, ¿no? Tenemos un trauma y entonces lo relacionamos y una parte del cerebro dice, uy, esto ya lo quiero evitar porque esto me recuerda y me lleva otra vez al trauma, entonces quiero evitar el dolor. Es algo muy humano Claro. querer evitar el dolor. En tu caso, también tenías dolor físico todo este tiempo. Sí, los dolores de cabeza eran terribles, aunque no tan fuertes, comparando con cómo me siento Comparando, ahora. claro, es lo que te iba a decir. Pero, ¿No pues sí. crees que ahí, por ejemplo, empezaste a desarrollar un callo con el dolor? Sí. He pensado que las personas que sufrimos dolor crónico físico de alguna manera tenemos una tolerancia mucho mayor, pero en lo personal, por ejemplo, yo lo trato de evitar muchísimo. Sí, mis amigos me llegan a preguntar, ¿te duele mucho, te duele poco Melanie o te duele poco humano? Porque ellos saben perfectamente que los dolores que yo sufro no son comparables. Entonces, a mí me duele algo porque estoy abierta del brazo y yo les digo, no es que no me duele tanto. No, pues sí te duele un montón, pero si lo comparas, no es tanto. Entonces, el medirme en ese sentido, a mí, para enfermedades como, por ejemplo, algo como físico, como que te duele pues, el páncreas, que te duele el estómago, es de mucho cuidado, porque los doctores me dicen, o sea, cuando te duela, ve al doctor, no te esperes a que te duela mucho, Justo, porque te va a hacer, ya si te duele mucho es porque ya estás muy mal. ¿no? Justo. Yo le tengo miedo al dolor a veces. Sí. Después de un periodo de migraña de racimos, Sí, a mí me da como miedo todo el tema del dolor. No quiero que me duela nada, claro, pero cuando me duele, realmente aguanto muchísimo es correcto. dolor porque estoy acostumbrando a apretar. Es una cosa que yo, en lo personal, aprieto. Y por eso me acuerdo nada más como anécdota. Alguna vez me tuvieron que operar de la rodilla, Ujú. pero yo llevaba 6 meses con los meniscos rotos, con la rodilla hinchada, No y se inventes. me hizo peor. Y se me hicieron como unas Claro. cosas ahí porque estuve caminando 3 meses con dolor. Inclusive caminaba como 5 kilómetros porque donde yo estudiaba, mi casa, prefería ahorrarme el pasaje. Y yo Caminarlo. ya al Ujú. final me acuerdo que cuando me decidí operar fue porque me tuve que sentar 1 hora porque ya no me respondía la rodilla. Ujú. Solo hasta esos momentos extremos es cuando yo digo, estoy mal, ¿no? Sí. Si me duele algo, si tengo un X, no voy porque X. Entonces Totalmente. tú también desarrollaste esto de una tolerancia al dolor ridícula. Totalmente desde un dolor de cabeza que yo ya no conozco un dolor normal de cabeza. O sea, yo digo a la gente, es que me duele la cabeza y en mi cabeza es como... Lo comparas con que me encantaría tener tu dolor y para mí me sería un día. encantaría tener tu dolor de cansancio, me encantaría. Y no aceptando el dolor, porque también sé que mis creencias, el universo le manda la cantidad de dolor a alguien que lo aguanta, ¿no? Yo prefiero tenerlo yo y no mi mamá, ¿no? Y no mis hermanos, y no mi papá. Me encanta que lo que me estás diciendo, yo también medio lo comparto. Cuando yo ya no puedo soportar el dolor, bueno, sí lo soportas. Por más dolor que tengas, lo Sí. puedes soportar. Pero llega un punto donde lo atribuía, no, como que le hacía un tributo a decir, prefiero tenerlo yo Sí. a que lo tenga un ser querido. Sí, te lo juro que cuando tengo las crisis y mi mamá llora de verme cómo me están poniendo el medicamento, me ponen un medicamento que es como una quimioterapia, o sea, va entrando por el brazo y
duele el brazo. Ya no sé qué me duele más, si el brazo o la cabeza o la cara o el qué, pero es horrible porque además como es un dolor nervioso lo que tengo ahorita, que ya lo platicaremos, el dolor es muy fuerte, hasta físico, porque como es nervioso, todos tus nervios se alteran. Entonces cualquier sensación se vuelve muy grande. Entonces, hasta ahí yo tenía dolores fuertes, pero que le dijeron a mi mamá de dale un paracetamol y se le quita a tu hija. O sea, Claro. ya es nada que ver con lo que tiene, nunca le va a volver a reventar el aneurisma. Pues tú no te preocupes por eso, lo único que vamos a tener cuidado es cuando quiera tener un bebé para el parto, pues sí que no lo tenga por parto normal, que tenga cirugía para evitar cualquier cosa, por la subida de presión y se acabó. Ok, ahora cuéntame un poco esta segunda parte de tus nuevas condiciones, ¿no? Porque esto fue adoptar una nueva forma de vida porque hubieron secuelas. Sí. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Es que te vuelvo a repetir que es difícil en este sentido porque yo no sé, y creo que influye mucho el que la gente hubiera esperado que yo quedara peor y que las secuelas fueran peor, porque esto me ha hecho ver la vida de una forma diferente, pensando en que lo que tengo es lo menor. Pero también hay un choque muy fuerte interno donde digo, es que esto no es fácil, o sea, tampoco es que lo que tengo sea menor. Entonces no quiero aminorar mis sentimientos o pensamientos pensando en que lo que tengo es menos malo, porque es muy malo. Si lo ponemos concretamente, lo que hubiera sido horrible es que tal vez no pudieras hablar, que Es que tal te vez... mandaban cualquier cantidad de cosas, decían que podía haber quedado vegetal o no despertar. Claro. Y entonces te dicen, lo que tienes es lo de menos, ¿no? Pero y hasta lo de cierto punto lo menos... pensé. No, claro, pero lo de menos es el dolor más fuerte que una persona puede aguantar. Es correcto, que ese tiene menos tiempo que surgió. Pero es normal que vayan surgiendo cosas. O sea, en una situación como la mía, los años van a ir trayendo cosas. Ajá, entonces, la primera que surgió fue la pérdida de visión. Y esa surgió casi inmediata. O sea, yo fui a ver a los Backstreet Boys porque mi mamá me llevó a los 3 meses. El doctor le preguntó a mi mamá al doctor si la puedo llevar, y el doctor le dijo, pues si lleva a su doctor, sí. No, o sea, está bien su hija, llévela. Entonces me llevaron a mi concierto y te juro por Dios que todavía veía yo a los Backstreet Boys de frente. Mi mamá me llevó a la 7ª fila y yo me acuerdo perfecto del concierto. Después de eso tuve pérdida de visión paulatina. Y digo paulatina y sé que es eso porque todavía mi mamá pensó que yo podía regresar a la escuela para que no me fuera yo a deprimir, a poner mal. Ahí va un poco de lo que me preguntabas. El cambio de vida, pues es que yo era una niña, yo quería jugar, yo quería ir a la escuela, yo quería hacer todo. No piensas, solo piensas en ya no está en el hospital, ya pasó el derrame, ya pasó el aneurisma, ya tiene que volver a su vida normal. Y entonces me metió a una escuela que está totalmente a la vuelta de mi casa, ¿no? Está mucho mejor. Pero metes a una niña que tú consideras que ya salió de toda la crisis sin pensar que la pérdida de visión es parte de una crisis. O sea, imagínate, yo no sé cómo lo vivió mi mamá esa parte, pero mandar a tu hija sin ver a un lugar que no conoce, yo no sé qué tanto trauma pudo haber tenido, porque para mí era lo máximo. Yo dije, lo resuelvo. Pero además mi pensamiento era que yo no quería que la gente se diera cuenta. Claro. Entonces, yo tengo amigos que hasta la fecha no saben que yo no veo, porque no se me nota. O sea, si yo llego a un lugar sin el bastón que yo conozca, no se me nota. No se me nota que yo no veo. Y no se me nota que tanto veo incluso. Podría saber que no veo, pero la gente piensa que veo más de lo que creen que veo. Yo veo un 30% de un ojo y un 10% del otro. Es muy poquito y además no tengo tercera dimensión. Pero la forma en la que aprendí a moverme es prácticamente, o sea, no te das cuenta que no veo. Entonces, todo ese tiempo prefería yo pensar que la gente, prefería yo que la gente pensara que yo era como torpe. Ay, me pegué. Ay, me equivoqué. Ay, me tropecé. ¿No? Y hasta eso el universo era bien bonito conmigo. Siempre me puso salones abajo. No tenía que subir escaleras ni nada. Siempre me tocaron los salones abajo. Yo pasé la escuela con 9.4, creo, la secundaria, sin ver y sin ayudas. La última cosa que reprobé, que fue cuando me dio en la torre totalmente emocionalmente, fue porque yo tenía dibujo técnico industrial como taller. Es milimétrico. Y aún así lo hacía. O sea, si tú ves mis planos y no le mides,
se ve bien, solo es que la maestra medía y tenía 2 milímetros de más y pues ya bailaste. Entonces yo reprobé, no salí de la secundaria con el certificado de ese año porque la maestra pues reprobó esa, Claro, esa. claro. Y es normal, o sea, ella no tenía por qué entenderlo si nadie le explicó, Sí, no, ¿no? totalmente. Probablemente se lo hubiera explicado y ella hubiera entendido. Hubiera dicho, Probablemente sí, probablemente no, ¿no? ok, Pero quién sabe. sí, o sea, básicamente ahorita yo ya no espero nada de nadie. Pero, pues sí, definitivamente no sabemos si lo hubiera hecho o no, ¿no? Aquí parte de lo importante y que yo considero muy, muy importante es que mis amigas, me ayudaban al principio. Y yo les decía, oye, ¿qué dice en el pizarrón? Porque yo trataba de cacharlo todo lo que iba diciendo según escribiendo la Miss, en lo que lo iba escribiendo en el pizarrón, yo ya lo iba escribiendo para no tener que copiarlo, por ejemplo. Y mi mamá en casa me ayudaba a pasar en limpio todos mis cuadernos para que todo lo que yo escribí en grande y con plumón, ella lo pudiera tener yo presentable para la escuela. Entonces hicimos que todo se hiciera en conjunto y funcionara, ¿no? Y mis amigas era de, oye, no seas malita, ¿me puedes decir qué dice? Porque no alcanzo a ver. Sí, claro, y me decían. Hasta que llegó un momento que una de ellas a partir de ahí yo puedo creer que comenzó una de mis crisis más fuertes. Porque me acerco a una de ellas y le digo, oye, ¿me puedes decir qué dice en el pizarrón, por favor? Y ella voltea y me dice, es que no, porque tú tienes que aprender a hacerlo tú sola, porque no siempre voy a estar yo aquí para ayudarte. 2 cosas importantes para una niña de mi edad. Un amigo se supone que siempre va a estar para ti, o por lo menos eso sugieres, ¿no? O sea, jamás le vas a decir, es que no siempre voy a estar, no, al contrario, creo que yo siempre trato de decir, yo sí voy a estar siempre que tú quieras o que yo pueda, ¿no? Y la otra es, ¿cómo aprendo a alcanzar a ver el pizarrón? ¿Cómo aprendo a alcanzar a ver lo que tú quieres que yo aprenda que haga? A hacer, perdón. Fueron 2 shocks como bastante fuertes, porque, pues, bueno, la decepción de amistad y, por otro lado, el decir, no es su obligación tampoco, o sea, sí es cierto, no tiene por qué ayudarme, pero ¿cómo aprendo a hacer eso? ¿Cómo puedo aprender a yo hacerlo sola? Si no se puede, o sea, ¿cómo aprendo a ver el pizarrón? ¿No? Entonces, a partir de ahí vino yo creo que una de las depresiones más fuertes que tuve, porque tuve varias, pero ahí se me detonaron 2 cosas. Una, la migraña, que ahí sí vino un segundo dolor más fuerte de mi vida, que eran migrañas horribles, y 2, pues una depresión horrible. Una depresión horrible donde yo ya no quería hacer nada, donde yo no me despertaba para la escuela, donde eran dolores en la madrugada, en la noche, en la mañana, y había que llevar a la niña al doctor, y había que llevar a la niña al hospital, porque no sabíamos qué tenía, porque tenía dolor, y porque no se le quita el dolor, y porque no sabemos qué le pasa. Y los doctores decían, no tiene nada. No tiene nada porque su presión está bien, porque los estudios dicen que está bien, porque no tiene infecciones, porque no tiene nada. Y nadie piensa que la pérdida de una visión podía ser tanto un problema como la misma cirugía que tuve. La gente pensó en como ya pasó la cirugía y pasó el aneurisma, la visión es lo de menos. Entonces nunca tuve una preparación para algo que ya se había perdido, que hubiera sido igual pierde un brazo, pierde una pierna y necesitas ayuda psicológica sí o sí. El problema estaba en que yo no sabía que existía algo que se llamaba baja visión. Nosotros pensábamos que, pues sí ve, entonces no es que no vea. O sea, si fuera ciega, pues, no vería nada, pero pues sí ve. ¿Qué es eso? ¿O cómo le ayudamos? ¿O cómo hacemos si eso no sabemos que existe? O sea, si sí ve, entonces, ¿qué pasa? Porque sí ve unas cosas, pero otras no. Claro. Entonces está haciendo, ¿o qué pasa, no? Entonces ahí se acercan las mejores amigas de mi vida que he tenido. Una de ellas me dijo, no ves bien, ¿verdad? Porque me cambié de lugar, yo ya no podía estar cerca de mis amigas, a mí me dolía. Y entonces se acerca a mí y me dice, ¿no ves bien, verdad? Le digo, no. Si no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y ella me ayudaba a sobremanera, se convirtió como en mi mamá, ella ya más bien me copiaba todo, ella hacía todo, ella resolvía todo y era feliz a mi lado. Y nos divertíamos un montón y tenía yo un montón de amigas con ellas y ya después me volví su defensora porque yo era diferente a ellas. Yo era de carácter fuerte y como optimista y ellas eran como nerds, ¿no? O sea, como estas personas que las ofendían o les decían cosas y yo me encargué de defenderlas. Entonces ellos me ayudaban a mí, me cuidaban a mí, pero yo las cuidaba a ellas de esa manera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que fue una de las ocasiones en las que peor viví una depresión. Ahí viví una depresión horrible, ahí sí era que yo básicamente yo sentía que me moría, de pronto sentía ese dolor que me dio cuando el derrame cerebral me dio, que era como que me aplastaba en la cabeza, me daba.
y empezaba a llover todo oscuro, 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 pero no me desmayaba. Entonces nada más era como una forma de mi cabeza de meterme en crisis. Y me llevaban al hospital y al hospital y venía una cosa con la que no he podido toda mi vida, que era ver la desesperación de mi papá. Porque mi papá era como, ¿y la llevo y a qué fregados la llevo? ¿Y por qué no hay un doctor que diga? ¿Y por qué? O sea, es que ella se hace entonces. O sea, y si le duele, pues, ¿por qué le duele? Y si no le duele, pues que haga algo. No hace ni qué hacer. No hace ni estudia. No hace ni nada. En la cabeza de mi papá era, pues sí ve cuál es el problema, ¿no? Entonces, pues era más desesperación mía porque pues yo, ¿cómo hago eso? Otra vez, ¿no? ¿Cómo aprendo a hacer todo eso? Si no hay forma de que alguien aprenda a ver, ¿no? Mis amigos formaron parte de mi vida y de forma muy especial. Uno de ellos, Luis, que lo amo con todo mi corazón, llevaba una guitarra a mi casa y me decía, vamos a cantar. Tú canta y yo toco. Y entonces yo de mis noches horribles que yo tenía de ansiedad, con pesadillas, con horrores, con dolores, con crisis hospitalarias, con horribles, incluso alucinaciones, yo veía que mis pósters, a mí me gustaba música ya para ese entonces como Mago de Oz, como Rata Blanca, como Nightwish, como Evanescence. Mis pósters yo veía, los llegué a arrancar, de que yo sentía que me hacían cosas o como que eran feos, como que se veían feos. Y yo ni veía, imagínate. O sea, eran alucinaciones sí o sí. Y él iba y cantaba conmigo y se la pasaba conmigo. Mi mamá lo amaba y hasta lo más tarde que podía se iba. Y ahí fue cuando empecé yo a cantar y a encontrar este gusto por oír las voces, por poner atención en la cantada, en los cantantes. O sea, imagínate, Mago de Oz, de las mejores voces de España, Evanescence, de las mejores voces que existen en el heavy, Nightwish, que es una voz perfecta, la de Tarja, los Backstreet Boys, que tenían voces perfectas también y que cantaban increíble. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Cristina yo era fan de Cristina. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Y lo intentaba y me ponía a cantar frente al estéreo y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba. Y cuando empecé a hacer estas situaciones, pues ya empecé a tener o tratar de tener una vida más normal, aunque sin ayuda psicológica, porque los psicólogos me llevaban ¿y cómo está la relación con tu papá? ¿Y cómo sientes? Eso no era un problema. O sea, una vez me pusieron frente a un punching bag, se llaman, y me decían, pégale, como si fuera tu papá. Yo decía, es que no quiero pegar a mi papá. Sí, no, claro, yo estoy chido. Pero es que sí, desquita tu coraje. Yo es que no tengo coraje. Yo no quiero pegarle a mi papá porque yo no tengo coraje con mi papá. Yo entiendo a mi papá. Y entonces decía pero es que entonces, ¿cuál es el problema? Pues nunca le dimos a que el problema es que no ve la niña, que no tiene una vida normal, que no puede dar un paso afuera de su casa sin pensar que se va a ir de boca, ¿no? Entonces, conocí a otro de mis ángeles de la guarda que fue un psicólogo, que llegué a él a manos de unas personas bastante. Yo no le tengo coraje a nadie en la vida, solo a 2 personas y una de ellas es ahí. Y entonces yo le pedí ayuda y me dijo, yo te ayudo, pero tengo solo un mes porque me van a operar de algo renal. Y entonces me dice ok, yo te ayudo de aquí a que me tengan que ir. Y me dio 2 lecciones espectaculares. La primera me puso en una posición como le llama el de caballo, donde yo le decía, me duele. Me decía, pero si aguantas, ve, tu cuerpo es muy fuerte. Ahí quédate. Y yo, pero es que me duele. No, ahí quédate. Es que me duele mucho. Pues sí, pero ya sé, así es el ejercicio que quieres. Ya cuando empecé a cambiar mi cara, me dijo, ya vete a sentar. Y le digo, ¿y para qué es eso? Y me dijo, porque no debes permitir que nadie te cause dolor. O sea, si a ti te dolía desde el primer momento, debiste haber evitado que yo hiciera eso, por mucho que yo sea tu psicólogo. Nadie tiene derecho a causarte dolor. Y segunda, me mandó al sitio en donde conocí a mi esposo actualmente, que es el centro de rehabilitación que se llamaba Megavisión, que acaba de desaparecer. Él era la persona que mostraba a las personas aprender a caminar con el bastón, que se llama orientación y movilidad, braille y psicología. Y él me dijo, te paso para allá porque ya me van a operar. Después de eso, él falleció de su cirugía. O sea, él, gracias a Dios, me vino a poner en mi lugar donde yo tenía que estar y lo amo con todo mi corazón. Se llamaba Adrián. Es un ángel en mi vida también. Y de ahí conocí a mi esposo actualmente. Y él me enseñó que existe lo que se llama baja visión, me enseñó a vivir con ella
Y además a entender que el adquirir una discapacidad es diferente a nacer con ella. Y se tiene que tratar diferente, porque es una pérdida. La gente que no ve sí no tiene, pero tampoco sabe lo que es La sí tener. comparación y la expectativa de Ujú. lo que iba a ser tu vida y Sí, es muy diferente cuando alguien nace así, de alguna manera ya tiene adquirido, no sabe vivir de otra forma. Es totalmente diferente, es son 2 totalmente cosas. distinto. Y además, el hecho de que me explicó que mi familia tenía que entender eso también, que no es algo que tampoco nacen sabiendo. Mi hermana hacía muchos ella dice que se peleaba mucho conmigo, yo no me peleaba con ella, pero ella conmigo sí. Mi hermana es muy obsesiva con la limpieza y, pues, me dice: "Es que dejaste todo cochino según tú ya barriste y no está bien y bla, 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 bla". Un día mi esposo me dijo: "¿Por qué no le dices que se ponga un antifaz y barra y a ver si le queda bien como le queda normalmente? A ver si con eso te entiende un poco más". Obviamente no lo hizo, pero fue suficiente para que mi familia entendiera que mi casa requería adecuaciones, ¿no? Tener cuidado con ciertas cosas, ayudarme con ciertas otras. Y además me dio el uso del bastón, que el bastón me devolvió la vida. Yo había tenido una pareja, bueno, varias parejas, 2 parejas o 3 parejas, no me acuerdo, de niños, pues no hay problema. Pero una pareja que ya fue de más grande, que mi mamá decía: "Es que mi hija yo tampoco quiero que esté con esta persona porque sí la quiere mucho y me daba hasta de comer". Y se me ponía del piso si fuera necesario para que yo no pisara un hoyo, un algo, ¿sabes? Me quería muchísimo. Pero dijo mi mamá: "Es que si él no sale, ella no sale. Si él no se mueve, ella no se mueve. Si él no pide, ella no hace". O sea, mi hija depende de él, y eso tampoco está padre. Entonces, cuando llega Salvador y me muestra toda la vida por fuera, ¿no? Donde yo ya puedo tener un bastón, donde ya puedo hacer mis cosas, donde yo ya puedo tener una vida más independiente, donde ya tengo una técnica para hacer qué hacer y por lo menos que quede mejor, ya puedo cocinar, ya puedo hacer un millón de cosas, me devolvió la vida. Me devolvió la vida y yo ya pude hacer muchísimas cosas. Estando dentro de esas, situaciones, entro a la escuela y conozco a la directora Cuyoc. En la prepa, que era de educación especial, me encuentro con un concurso que me dice: "¿Tú cantas, verdad?". Y le digo: "Sí". Mi abuelita me pagaba clases de canto porque ella sabía que yo cantaba bonito. Y entonces mi abuelita me pagaba clases de canto y escuela de música, y me dijo la maestra: "¿Tú cantas, verdad?". Le digo: "Sí". "Va a haber un concurso. Concursa representando al área de discapacidad". Concursé y el premio era organizado por personas de Bellas Artes, que me escucharon y automáticamente cuando me escucharon fueron a verme y me dijeron: "Te vamos a pagar una beca, pero necesitamos tu voz en Bellas Artes". Y de ahí comenzó mi camino ya dentro de la música de forma seria hacia Bellas Artes, porque escucharon mi voz y me dijeron: "Tu voz es muy rara, muy difícil de encontrar, los contraltos son muy contados y tú eres muy jovencita y tienes una voz muy bonita. Necesitamos tu voz acá". Y ahí fue cuando entré a Bellas Artes con mi camino ya con mi carrera artística. Para, esta última parte de una nuevo síntoma, de una nueva condición que tienes, ¿cómo fue desarrollar el nervio trigémino, Ujú, neuralgia? es correcto. ¿Cómo es o cómo fue? ¿En qué momento pasó? Una vez, entrando a todo el área de la carrera, se vuelve una, dinámica complicada, porque el espectáculo es complicado, porque son desveladas, porque es alimentación, porque es, emoción, porque es atención, porque es estrés, em, pero también es uno de los grandes amores de mi vida, el haber llegado a la parte del poder no solamente ejecutar el canto, como además aprender a enseñarlo. Sin embargo, tiene muy poco que yo volví a dar las clases a un lugar, y ahí conocí a ciertas personas que cambiaron también mi vida de muchas otras formas. Pero fue a raíz de que yo escribí un libro. Este libro yo lo escribo porque ya había vivido mi primera crisis de dolor que yo no entendí. Era un dolor que no te puedo explicar, a pesar de que yo recuerdo perfecto el dolor que me dio cuando me dio un derrame cerebral, ese dolor yo no lo podía explicar. No era migraña, no era dolor, no era dolor, o sea, era algo que no podía yo explicar. Entonces escribí un libro fantástico en el que logro como conjuntar a 9 personalidades
Y estas 9 personalidades, cada una tiene sus características. Y la que representaba mi personalidad tenía la pérdida de visión y sufría estos dolores horribles. Pero mientras yo escribí este libro, esos dolores me dieron en una crisis horrible. Este libro como que reflejaba un poco esta situación en general, pero tal vez el choque emocional que me representaba estar escribiendo a un personaje con mi personalidad que no veía, pero que además quería tener una vida fantástica, era raro. Entonces supongo que la parte emocional tuvo mucho que ver con detonar los dolores físicos. Pero también hizo que esas personas se acercaran a mí de otras maneras. Sin embargo, este dolor físico se da muy fuerte una vez que yo terminé la primera parte del libro. Nadie me supo explicar qué era. La gente pensaba que eran crisis de migrañas. Inclusive me hicieron estudios que no eran suficientes, pero no salía nada. Llegaron a pensar también que podía ser parte depresiva. Y ahí fue cuando mi esposo, que es como Doctor House, es psicólogo, pero es como Doctor House, me dijo, es que Mel, nadie te ha dicho nunca que tienes todos los síntomas de hipotiroidismo. Y yo, no. Me dijo, incluso tu aneurisma podría haber sido parte de hipotiroidismo. Hazte estudios al respecto. Y entonces fui, adivina con quién, con el doctor Montaño, que fue el que me cuidó en terapia intensiva de pediatría. Le hablé y le dije, ¿te acuerdas de mi caso? Y me dijo, por supuesto que sí. Me dijo, perfecto, entonces te voy a ver, vamos a hacerte estudios. Y salió que tengo hipotiroidismo. Comenzaron a trabajar el hipotiroidismo, yo ya tenía alucinaciones otra vez. Es raro, pero se dan. Y ya era muy grave la crisis, yo subía mucho de peso, hacía muchas cosas y todo esto. Ya por eso ya me habían hecho tratamientos para los ojos, que eso también puede tener que ver con el desarrollo de la neuralgia. Pero no hay razones para que una neuralgia en el trigémino se desarrolle a menos que fuera por un tumor o algún problema en una arteria, presionar la arteria. Sin embargo, el nervio trigémino que me duele es aquí y está hasta aquí a las cervicales. Por lo tanto, yo tengo lesionado el nervio tan solo por la cirugía, que mi cirugía está en esta zona. Entonces era algo que iba a surgir también, sí o sí. De un tiempo para acá yo resultaba decirle a mi esposo que me dolían, por ejemplo, mis manos o mi pie izquierdo, que antes no sentía en mi pie, no sentía ciertos movimientos, o mi mano no sentía ciertas cosas y ahora ya las sentía. Entonces, quiero pensar que mi cuerpo fue recuperando sensibilidad conforme pasó el tiempo y esto hace que se detone mi malestar del nervio trigémino. Y me muestran pues varias cosas. En las crisis me llevan a situaciones peligrosas y me llevan a buscar un lugar. Llego a la clínica de neurología sin un seguro social, sin un nada, porque pues una persona con discapacidad te pagan por lo que haces, pero ni te pagan lo que es, ni puedes pedir más, ni tampoco te van a dar prestación, ni te van a dar nada. O sea, nada. La verdad es que no tenemos derecho a muchas cosas y si quieres, ¿no? Entonces, pues no tenía yo servicio, me fui a una clínica particular, que fue un dineral, pero ellos me hicieron muchos estudios. Entre esos estudios ven que yo solo podía tener 2 cosas, neuralgia del trigémino o dolor de cefalea en racimos. Pero se me ocurrió mencionarle al doctor que mi primer doctor que me había visto, que fue el que me mandó a un neurólogo, había dicho que me mandaba carbamazepina porque fue ese doctor cuando me recibió con el dolor me puso muchas medicinas. Y entonces subía y me preguntaba, ¿ya se te quitó? No. Entonces ponle tal cosa. ¿Ya se te quitó? No. Entonces cámbiale a tal cosa. ¿Ya se te quitó? No. Hasta que hubo uno que le dije, ya medio se me estaba bajando, me dijo, ponle ese en esta carga. Cuando bajé, me di cuenta que era la carbamazepina. El último neurólogo me dice, solo tengo 2 opciones para ti. Pueden ser la cefalea en racimo o la neuralgia del trigémino. Y me mencionó que me podía mandar, creo que el Bioelectron para descartar la cefalea en racimo. Yo le dije, se me da vómito, ¿no me la puede cambiar? ¿Sabe cuál me ayuda mucho? La carbamazepina. Y el doctor me volteó a ver y me dijo, ¿te quita el dolor la carbamazepina? Y yo, sí. Me dijo, entonces no tienes cefalea en racimo. Tienes neuralgia en el trigémino. O sea, no había forma de que una quitara la otra. Entonces fue la forma en la que encontraron que yo tenía neuralgia del trigémino.
Y entonces al hacer el estudio exacto sale que tengo neuralgia del trigémino y neuralgia del nervio de Arnold, que esta se desarrolla o me empieza a doler cuando los músculos por agarrar el bastón empiezan a molestar. Y aquí se detona, que esa es otra cosa, o sea, aunada, pero otra cosa. Entonces tengo el peor dolor que existe en el planeta, que se llama neuralgia del trigémino, en un grado muy, muy alto de dolor. Ahí se detona. Y pues incluso llegaron a pensar que podía algo tener que ver con mi forma de cantar, por ejemplo. Que a los movimientos detonaran dolores neurálgicos, pero gracias ¿Se a puede Dios no es así. desarrollar esta enfermedad en la edad, en el Sí, tiempo? Es raro, ¿no? es muy raro porque tendrías que tener un tumor en un lugar muy específico o una lastimadura cervical muy específica para que lastimara cierto lugar, ¿sabes? Muchas de las personas con neuralgia del trigémino la tienen en un grado en el que podría quitarse si se tratara en la parte de la cervical. Pero normalmente la tratan o con medicamentos o con terapias alternativas. Nunca se van directo a la que podría ser la raíz, que es la cervical, o en caso de que tuvieran algún tumor o algo así, pues es operable. Wow, qué impresión todo esto. Tengo 2 preguntas más. Ujú. ¿Qué tanto conectaste el tema de el canto, todo esto artístico, con el sentido de vida? Después de que viste tantas cosas tan complicadas y que hasta el momento tienes muchísimo dolor. ¿Qué parte de ese porcentaje es tu vida, el tema del canto? Yo solo puedo hacer una cosa cuando tengo dolor y es dar clases. Em, para mí en mi cabeza es tan maravilloso vivir con mis alumnos, porque es que si yo te pudiera explicar lo que son mis clases de canto, tú te darías cuenta que yo no doy una clase de canto. Yo creé toda una atmósfera en mis alumnos donde para ellos es su lugar seguro, para donde ellos es su momento de felicidad, para donde ellos ahí me pueden contar cosas que ni a sus papás les cuentan. Entonces, aunque yo tenga el peor dolor, el más fuerte, yo prefiero irme a dar una clase. Porque ahí, aunque me duela, si de todas maneras me va a doler en casa, acá me duele, pero me siento bien, me siento súper feliz, me siento a gusto. Cantarme es mi vida y verlos a ellos felices y disfrutarlos y ver su tan bonita energía, sin contar que ahí conocí a una de las personas más importantes en mi vida actualmente, es mi máxima expresión de felicidad. O sea, yo sé que aunque me duela, en el momento en el que doy mis clases de canto o que canto, la felicidad me camina en la cabeza, como se dice vulgarmente. Y la última que tengo es, creo que eres una persona, también se nota que está súper trabajada, con un gran trauma que tuviste. Quisiera que le dieras un mensaje a esas personas que sienten dolor físico. Ujú. O sea, que al final de cuentas, esa depresión que me estabas contando también, yo creo que viene de ese dolor físico, porque el dolor físico es, y sobre todo crónico, es muy difícil de sobrellevar. Vi apenas ayer un video en donde una persona pedía la eutanasia Ujú. por un tema de un dolor. Yo creo que es respetable las 2 posturas de puedo vivir con esto o no quiero vivir con esto. Tu postura es clara. Tú amas lo que haces, eres una persona llena de positivismo y de mucha luz. Gracias. Entonces, quisiera que escuchar a una persona con tu postura, decirle a alguien que está sufriendo, ¿qué es lo que le dirías? ¿No? Claro. ¿Podrías hacer eso? Sí. Te va a sonar chistoso, pero mi postura para compartir con una persona así sería mi número telefónico. Ok, Porque te juro que algo que una persona que le duele quiere escuchar es que alguien está con él, que alguien lo entiende, que alguien lo vive y que alguien puede darle la compañía o la palabra o incluso la palmada correcta mientras lo vives. Para mí mi postura es yo vivo con el dolor. Yo no me quiero morir por el dolor. Yo tengo el que se llama dolor suicida, que es la neuralgia del trigémino. Y ni por eso he pensado en me quiero morir cuando me duele.
es nada más ya quiero que se me quite porque ya quiero hacer mis cosas. O sea, si tú logras entender que hay alguien a tu lado o darte cuenta que hay alguien a tu lado que lo vive contigo, es grandioso. Y yo tengo la fortuna de tener ángeles que viven a mi lado, que no tendrían por qué, como mi esposo o como el ángel que te digo, su nombre es Cristian, sabe perfectamente quién es. Mi mamá, mi familia, estas personas que están a mi lado cuando me duele algo. Tengo otro amigo que me decía, ¿por qué a mí no me llamas? ¿Por qué le llamas a Cristian y no me llamas a mí cuando a ti te duele? Yo también te puedo apoyar. Seguramente sí, pero te juro que si yo escucho a esas dos personas, si yo le hablo a Chava, que es mi esposo, o le hablo a Cris, cuando me duele, su siguiente palabra no es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo te ayudo? No, es un chiste, es un, y es que me acabo de caer y vamos a hacer, mira, estoy haciendo mi cena. Cuando sientes a alguien junto a ti, es una palabra de Dios en el momento que lo necesitas. Entonces, yo lo único que puedo decir es que yo estaría dispuesta a que si alguien necesita de una palabra mía, de una compañía mía, de una atención mía, cuando sienta ese gran dolor, ese miedo, puede contar con él. Pero no necesitan pensar en cosas negativas porque el dolor ya en sí lo es. No necesitas tú hacerte más daño del que ya te hace el dolor. Es lo que yo pensaría decir. Me encantaría poner en todas tus redes. A ver si no te llegan muchos mensajes, ¿no? Porque ¡Yo feliz! hay algunos invitados en donde el video hizo mucho y pues les escriben, ¿no? Y Claro. no tienen el tiempo, pero gracias también, porque creo que recibimos luego muchos mensajes muy duros, Sí. donde personas están viviendo cosas muy complicadas y una en específica tiene un dolor muy grande y me platicó un poco de eso Ujú, y creo que no hay espacios en donde la gente pueda llegar a decir, es que me duele, como, y es un dolor que a veces ni se puede quitar. ujú. ¿Cómo puedes vivir con eso? Hay maneras, creo que existe inclusive técnicas que pueden hacerte muchísimo más fuerte emocional y cognitivamente, por lo menos. Creo que voy a hacer un último comentario a lo que acabas de decir. No es hacerte más fuerte, es hacerte más débil. Ok, En mi punto de vista, yo si fuera más fuerte aguantaría más. Creo que cuando empecé a vivir esto de forma diferente fue cuando comencé a aceptar que me dolía mucho. Porque entonces es cuando te vuelves débil y te derrotas y dices, necesito ayuda. Si te vuelves más fuerte, no la necesitas o piensas que no la tienes que hacer un necesitas. lado el ego. Sí. Es ahí donde tu dolor se rinde y empiezas a recibir todo eso que sí necesitas. Si tú dices, no me duele tanto, no hay forma de que alguien te ayude. Me encanta, me gusta quedarme con este mensaje. Ujú. Voy a poner también tus datos, también por Claro. si alguien quiere cantar. Yo creo que voy a asistir contigo unas 2 o 3 veces. Es Vamos. uno es uno de mis sueños Hagamos frustrados. eventos, hagamos Me shows, dijiste lo que quieras. cualquiera puede cantar, ¿no? Cualquiera. Si tienes un buen maestro, cualquiera tiene la instrucción correcta para que tú puedas cantar. Si alguien no puede cantar es porque no tiene un buen maestro. Así de fácil. Y yo me encargo de que cantes. Sí, me encanta. Yo también me gustaban mucho los Backstreet Boys, entonces Uy. me encantó tu historia. Muchas gracias por contarla Sí. y me encantaría que muchas más personas, me incluyo, tengamos esa visión, ser débil. Sí. Me gustó mucho eso. Muchísimas gracias. Recuerden que a veces la mejor opción es ser débil. Nos vemos en la siguiente. Bye.